Hola, buenos días. Vamos a ver los problemas de movimiento armónico simple. Ya expliqué el otro día la teoría y hoy vamos a ver varios problemas. Voy a empezar por el problema número 1 de la hoja que tengo. Son todos problemas de selectividad, he cogido unos cuantos y son, antes, como ya os dije en el anterior vídeo, antes movimiento armónico simple caía en selectividad y entraba dentro del temario de segundo de bachillerato. Ahora también sigue entrando, pero está en temario de primero de bachillerato y como siempre estamos con el temario de primero de bachillerato, movimiento oscilatorio, movimiento armónico simple. Vamos a ver el problema 1. Y el problema 1 dice lo siguiente. Podéis ver el enunciado en la parte de arriba. Dice: un cuerpo que se mueve describiendo un movimiento armónico simple a lo largo del eje X presenta en el instante inicial una aceleración nula y una velocidad de menos 5 en i centímetros partido por segundo. La frecuencia del movimiento es 0,25 hercios. Determine la elongación en el instante inicial. Justifique su respuesta. La expresión matemática que describe la elongación del movimiento en función del tiempo. Bueno, lo primero que vamos a hacer es, voy a poner los datos del problema. Entonces, los datos que nos dan en este problema nos dice: en el instante inicial tiene una aceleración nula. Entonces, para t igual a 0, tenemos que la aceleración es igual a 0 metros segundo al cuadrado. Y nos dice que la velocidad es igual a menos 5 en el eje y, o sea, en el eje x. Estamos haciendo un desplazamiento en el eje x, como bien nos dice, centímetros por segundo. Bueno, esos son los dos datos que nos dan el problema. También nos dan la frecuencia, que sería de 0,25 hercios. Muy bien, para el primer apartado nos dice la elongación del instante inicial. Justifique su respuesta. Realmente el primer apartado es teoría. Y diréis, bueno, ¿y qué podemos hacer? ¿Cómo hacemos esto? Porque con esos datos, bueno, tenemos que entender muy bien, y lo primero que tenemos que entender, como ya os dije en la teoría, es la ecuación que tenemos que coger para desarrollar a partir del espacio, de cómo varía el espacio a lo largo del tiempo en un movimiento armónico simple, qué ecuación tenemos que coger. Para ello podemos coger, recordad, o el seno o el coseno. Yo en este caso he cogido el seno, pero lo podéis coger, podéis tomar la del coseno, es indiferente. Entonces, si nosotros tomamos el seno, simplemente, esta parte son los datos y, bueno, aquí hay un par de datos que me van a servir, pero para contestar la pregunta A realmente no me servirían mucho. Entonces vamos a poner, lo primero, cómo varía el espacio respecto del tiempo. El espacio respecto del tiempo, si tomo el seno, como os he dicho, sería la amplitud por el seno de omega t más phi. Eso sería cómo varía el seno. Perdón, cómo varía la elongación. Ahora vamos a ver la velocidad. La velocidad era la derivada del espacio respecto del tiempo. Bueno, entonces esto sería a por omega por el coseno de omega t más phi. Hasta aquí todo correcto, tenemos las dos expresiones. Y ahora la aceleración, la derivada de la velocidad con respecto del tiempo. Sería a por omega cuadrado por el seno de omega t más phi. Me falta el menos, ¿vale? Porque la derivada del coseno es menos seno. Estas son las tres ecuaciones que nosotros tenemos. Y diréis, bueno, ¿y ahora qué hacemos con esto? Muy fácil. Vamos a ver, según los datos que tenemos, voy a representar un poquito lo que está pasando aquí. Entonces vamos a representar. Esto simplemente es un apoyo teórico para que lo entendáis, porque el problema realmente es más corto, se puede hacer más corto, pero bueno, para que entendáis lo que está pasando. Lo primero que voy a representar aquí en esta gráfica es el espacio con respecto del tiempo. Y voy a representar la velocidad con respecto del tiempo. Y voy a representar la aceleración con respecto del tiempo. Esas son las tres cosas que voy a representar. Fijaros, la aceleración en el instante inicial es 0. 0 a tiempo 0, esto es lo que está ocurriendo a tiempo 0.
a tiempo cero la aceleración será cero, con lo cual mi objeto arrancará aquí. Y ahora bien, arranca en cero, perfecto. Con lo cual el espacio, seno de 0, como me va a dar 0, el seno de esto va a ser 0, el espacio también va a ser 0, con lo cual los dos vamos a arrancar de aquí. Fijaros que da igual cuál sea el valor de A, cuál sea el valor de A omega cuadrado, que al final, estos son valores constantes, obviamente, y existen, esto de aquí será 0. Cuando esto de aquí sea 0, esto de aquí, también la función del espacio, también va a ser 0, porque fijaros que es exactamente lo mismo. ¿Entendéis? Entonces, si me están diciendo que la aceleración es 0, la elongación también es 0, con lo cual sabemos que van a arrancar de aquí. Y me dicen que la velocidad es negativa, menos 5. Evidentemente, estamos en el origen. Cuando el seno es 0, este ángulo va a ser, ahora lo despejaré, pero este ángulo será o 0 grados o 180 grados, que eso es el ángulo donde sería 0, esto que tenemos aquí. Entonces, si eso es 0, tanto el seno como el coseno de 0 como el coseno de 180 grados va a ser o 1 o menos 1, con lo cual la velocidad estará aquí. ¿Entendéis? Entonces este movimiento irá así, dado que la velocidad es negativa. Y esta velocidad irá así. Y esta aceleración, ¿vale? Tendría que ir, como esto es negativo, sería contraria a esta, tendría que ir así. ¿Entendéis? Entonces, fijaros las tres representaciones, cómo empieza yendo hacia abajo. ¿Entendéis? Y esta tiene que ser una velocidad negativa. Esto es lo que tenemos que entender nosotros y lo tenemos que entender si hemos comprendido bien la teoría. Como veis, para una aceleración cero, estas son las tres tipos de gráfica y de ahí podemos interpretar los signos que nos da el problema. En este caso, un signo negativo quiere decir que la velocidad está en este punto, negativa, ¿vale? Y luego irá subiendo hasta este punto de aquí arriba. Este trocito de aquí, también os lo explico, este trocito de aquí es la amplitud. Este trocito de aquí será la amplitud por omega, obviamente. Y este trocito de aquí será la amplitud por omega al cuadrado. ¿Entendido? Esta parte de aquí. Y esta parte de aquí y esta parte de aquí. Eso es lo que vale cada uno. ¿Entendéis? Entonces, esto sería la conclusión del primer apartado, que nos decía la elongación del instante inicial justifique su respuesta. Bueno, pues si la aceleración es 0, la elongación también será 0. Con lo cual, en el apartado A, x respecto de t va a ser igual a 0. Fijaros qué pregunta más sencilla, pero que tenéis que razonar con la teoría. Ahora vamos a ver qué sucede en el apartado B, que me dice la expresión matemática. Bueno, una vez que hemos entendido esto, no nos va a resultar difícil despejar. Fijaros, voy a borrar ya estas gráficas, que ya las hemos utilizado, y ahora veréis. Voy a hacerlo en este trocito de aquí, voy a dejar aquí las ecuaciones, que esas ecuaciones son las que tenemos que usar siempre, y vamos a observar, vamos a sacar algunos datos. Obviamente la frecuencia es la inversa del periodo, con lo cual el periodo 0,25 es un cuarto, 1 partido por f, con lo cual tenemos que el periodo será igual a 1 partido de un cuarto, con lo cual será igual a 4 segundos. Entonces ese sería nuestro periodo. Omega es igual a 2pi partido de 4, con lo cual omega va a ser pi medios radianes por segundo. Bien, ya tengo omega. Ahora vamos a calcular cuánto va a valer nuestra amplitud. Lo primero que tengo que hacer para calcular nuestra amplitud, normalmente hay que trabajar en sistema internacional, voy a pasarme estos centímetros por segundo, me lo voy a pasar a metros por segundo.
Entonces, la velocidad igual a 5 menos 5 ni centímetros por segundo por 1 metro, que son 100 centímetros. Esto se va con esto y me queda que es menos 0,05 metros por segundo. Eso será la velocidad. La velocidad que lleva aquí. Evidentemente, como habéis visto, estábamos en el máximo de velocidad. ¿Ok? Entonces, estamos en el máximo de velocidad. Lo que tendré que hacer es despejar la amplitud. La velocidad máxima va a ser igual a 0,05 metros por segundo, con lo cual tengo que 0,05 va a ser igual a por W, A por omega. A por omega. Omega la tengo, entonces tengo 0,05 igual a A por pi medios. Con lo cual, la amplitud, la voy a poner en metros, sería 2 por 0,05, 2 por 0,05, que sería 0,1 partido por pi, en metros. Ya tengo la amplitud, ya tengo omega, ya puedo poner mi ecuación. Lo único que me falta, que lo podía haber sacado del primer apartado, es el ángulo. Entonces, ¿de dónde me saco el ángulo? Me han dicho que la aceleración es 0. Entonces, si la aceleración es 0 va a ser igual a menos a por omega cuadrado por el seno de omega, como es a tiempo 0, por 0 más phi. Si yo despejo esto pasa dividiendo, 0 entre a por omega cuadrado va a ser 0 y me queda que seno de phi igual a 0. Con lo cual el ángulo phi puede ser o 0 grados o phi puede ser pi, 180 grados. Son los dos ángulos que hacen que el seno valga 0. 0 grados o pi. Evidentemente podría coger 0 grados, pero si yo utilizo pongo 0 grados, 0 grados, o sea que phi vale 0, cuando yo haga coseno de 0 me va a dar 1. 1 por la amplitud por omega me va a dar una velocidad, obviamente me va a dar la velocidad de 5, pero no negativa. Yo lo que quiero es que me dé negativa, con lo cual el ángulo phi va a valer pi. Es muy importante esto porque los signos son muy importantes en física. Aquí me están diciendo que la velocidad es negativa, lo hemos razonado en el anterior apartado. Con lo cual, el ángulo que a mí me vale va a ser pi para que el coseno de 0 obviamente sea pi. Entonces, mi expresión, voy a borrar ya esta parte de aquí, que son las ecuaciones, estas dos ecuaciones, y vamos a ir sustituyendo para que veáis. Entonces, fijaros que ahora sustituyo y digo, x de t va a ser igual a, la amplitud es 0,1 partido por pi, por el seno de omega, que omega es pi medios, de t más pi. ¿Entendido? Entonces, ahora mismo, si yo sustituyese aquí, a tiempo 0, 0 por esto es 0, seno de pi es 0, porque el seno de 180 grados es 0, 0 por esto es 0, y me daría perfectamente. Y lo mismo en las otras ecuaciones. Con lo cual, esta sería la expresión del espacio en función del tiempo, con lo que contesto aquí el apartado B. Para ello he tenido que hacer estos cálculos. Muy importante, como veréis, es ver los signos que nos dan en los problemas e interpretar muy bien hacia dónde va nuestra ecuación y jugar mucho con la trigonometría y ver qué ángulos hacen el seno negativo, qué ángulos hacen el seno positivo, porque de eso va a depender mucho cómo elijamos nuestro desfase. ¿Entendido? Nuestro desfase es muy importante. Si hubiéramos cogido el coseno, bueno, pues sería muy similar el ejercicio. Sería bastante... Probablemente con el coseno a lo mejor lo podéis probar vosotros y sería incluso más fácil, ya me iréis contando.
Bueno, pues hasta aquí está hecho el ejercicio número 1. Espero que entendáis bien las explicaciones y, como siempre, si tenéis alguna duda, podéis escribirme en los comentarios y yo os iré contestando y podremos mejorar, incluso os iré explicando con más detalle lo que he hecho en el vídeo. Y así, si me decís dudas, pues todos juntos vamos avanzando. Bueno, pues muchas gracias y os veo en el siguiente vídeo.